8 de la mañana. Estás en clase de matemáticas. Intentas prestar atención, pero tus ojos empiezan a cerrarse lentamente. Intentas abrirlos de nuevo, y cuanto más lo intentas, más se cierran. ¿Te ha pasado? A mí mucho. Pero, ¿por qué pasa esto? Te explico. El sueño es un estado natural del cuerpo y del cerebro en el que la consciencia disminuye, el cuerpo se relaja y el cerebro cambia su forma de funcionar, pero no se apaga. Más bien al contrario. Durante el sueño, el cerebro sigue trabajando bastante más de lo que piensas, realizando tareas que no puede hacer mientras estamos despiertos. Básicamente el sueño es como un modo de mantenimiento del organismo, como bloquear el móvil o suspender sesión en el PC. Y es que mientras dormimos, el cuerpo se encarga de un chingo de funciones. Repara tejidos, reorganiza información del cerebro, limpia residuos metabólicos, regula hormonas y restaura la energía de tu cuerpo. Por eso dormir no es perder el tiempo, sino un proceso biológico esencial para sobrevivir. Pero esto ya lo sabías, más o menos. Así que volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué tenemos sueño? La sensación de sueño aparece principalmente por dos mecanismos biológicos que funcionan al mismo tiempo. Para simplificar términos, diremos que esos mecanismos son la acumulación de fatiga en el cerebro y el reloj biológico interno. Me explico. Mientras estamos despiertos, nuestras neuronas trabajan constantemente, no como estos de aquí. Ese trabajo produce sustancias de desecho que no nos importan ahora, a excepción de una, la adenosina. Lo que ocurre con esta vaina es que se acumula en el cerebro a lo largo del día y hace que las neuronas funcionen más lentamente, por así decir. Y esta es la principal responsable de producir la sensación de cansancio y sueño. Así que échale la culpa a ella, porque cuanto más tiempo pases despierto, más adenosina se acumula, más cansado te sientes y más sueño tienes. Pero cuando dormimos, el cerebro elimina esa adenosina y por eso al despertar nos sentimos más descansados, en teoría. Además del cansancio acumulado, el cuerpo tiene una especie de reloj interno que dura unas 24 horas, al que se le suele llamar ritmo circadiano. Este reloj está controlado por una pequeña estructura del cerebro llamada, ojo al nombre, núcleo supraquiasmático. Buen nombre, tiene personalidad, pero tranquilo, no te tienes que acordar de él. Básicamente este reloj es como una especie de horario que tiene tu cuerpo para regular funciones como cuando tenemos sueño o cuando no, cuando estamos alerta, tu temperatura corporal, cuando produce hormonas, cuando deja de producirlas, la digestión o el metabolismo, pero especialmente regula la liberación de melatonina, la llamada hormona del sueño. Y uno de los principales factores que hace que este reloj funcione bien es la luz del sol. La luz es la señal más importante para este reloj. Cuando entra por los ojos, el cerebro interpreta que es de día y reduce la producción de melatonina, que es la hormona que te prepara para dormir. Cuando se oscurece, aumenta la melatonina, el cuerpo se relaja y aparece la sensación de sueño. Pero cuando la luz aparece ocurre lo contrario, aumenta la presión sanguínea, aumenta el estado de alerta y el cuerpo se activa en general. Por eso usar pantallas por la noche puede confundir al cerebro y dificultar el sueño. Epillín. Esto es grave porque durante el sueño suceden muchos procesos importantes. Entre ellos está la limpieza del cerebro. Y es que durante el sueño se activa un sistema llamado sistema linfático, que funciona literalmente como un sistema de limpieza del cerebro. Durante el sueño profundo, este sistema aumenta el flujo de líquido alrededor de las neuronas, barriendo así y eliminando residuos metabólicos, algunos tipos de proteínas y demás desechos. Dormir también es esencial para el aprendizaje. Durante el sueño, el cerebro revisa la información que ha recibido durante el día, decide qué recuerdos conservar, elimina información que considera innecesaria y fortalece conexiones neuronales importantes. Por eso muchas veces recordamos mejor algo después de haber dormido. También durante el sueño profundo, el cuerpo entra en un estado ideal para la reparación. Ocurren cosas como liberación de hormonas del crecimiento, reparación muscular, regeneración celular y fortalecimiento del sistema inmunológico. El sueño también afecta directamente a nuestras emociones. Mientras dormimos, el cerebro procesa experiencias emocionales del día. Dormir poco puede provocar irritabilidad, ansiedad, peor control emocional, mayor sensibilidad al estrés e incluso mayor sensación de hambre. Esto ocurre porque las regiones del cerebro que regulan las emociones funcionan peor con la falta del sueño. Tiene sentido. ¿Sabías que el sueño tiene diferentes fases? Sí. Dormir no es un estado uniforme. Durante la noche pasamos por diferentes fases que se repiten en ciclos. Cada ciclo dura aproximadamente entre 90 y 110 minutos. Y en una noche normal tenemos de 4 a 6 ciclos. La primera fase es el sueño ligero. En esta fase, el cuerpo empieza a relajarse, la respiración se vuelve más lenta
alta y todavía es fácil despertarse. Es ese momento en el que todavía no te has dormido del todo y eres consciente de las cosas que pasan a tu alrededor, como sonidos o cambios de temperatura. Tras esta fase llega el sueño profundo. En él, los impulsos cerebrales se vuelven más lentos, de lo que ya los tienes, el cuerpo está muy relajado, cuesta más despertarse y baja la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal. Aquí es donde pasamos más tiempo de la noche y es muy importante para recuperarte físicamente, la regeneración celular y la liberación de hormonas. Esta es la fase en la que babeas la cama. Y finalmente llega la fase REM, que son las siglas de Rapid Eye Movement, movimientos rápidos de los ojos. Durante esta fase, el cerebro está muy activo, los ojos se mueven rápidamente bajo los párpados, de ahí su nombre, y es donde aparecen la mayoría de los sueños. Es la fase en la que estás soñando lo mejor que te ha pasado nunca y justo en la mejor parte. Curiosamente, durante esta fase, el cuerpo entra en una especie de parálisis temporal, para evitar que los movimientos o acciones que hacemos en nuestros sueños los realicemos en la vida real, aunque a veces eso no funciona bien. Esta fase es importante para la memoria, el aprendizaje y el procesamiento emocional. La calidad no es lo único que importa, también importa la cantidad. La mayoría de los adultos necesitan entre 7 y 9 horas de sueño por noche, pero depende de muchos factores como la genética, la edad, la actividad física que hayas hecho, el estrés y tus hábitos de sueño. Y es que el sueño regula muchas hormonas relacionadas con el metabolismo y el equilibrio del organismo. Por eso, la falta de sueño afecta prácticamente a todo tu cuerpo. Puede provocar peor memoria, menor capacidad de concentración, aumento del estrés, mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, alteraciones metabólicas, tendrás más hambre, etcétera, etcétera. Ya sabes, no dormir bien es literalmente autonerfearte. Y en muchos casos, esto es causa de nuestro gran compañero, el insomnio, que seguro que lo conoce. El insomnio es el trastorno del sueño más común, y no es simplemente dormir poco. También puede ser tardar mucho en dormirte, despertarte muchas veces o demasiado temprano, y suele tener consecuencias como cansancio durante todo el día, problemas para concentrarte, estar irritado y en general mal rendimiento físico y cognitivo. Y quizá pienses que se arregla con una bebida energética o café, pero no, la cafeína no arregla nada, porque lo que hace es bloquear los receptores de adenosina, es decir, no elimina el cansancio, solo te hace no sentirlo de manera temporal. El insomnio no es simplemente falta de sueño, suele implicar una hiperactivación del sistema nervioso. El cerebro de una persona con insomnio tiende a permanecer en un estado de alerta excesiva, incluso cuando intenta dormir. Suele surgir por una combinación de distintos tipos de factores. Puede ser por tu genética, que seas más sensible al estrés o la ansiedad. También por eventos que lo desarrollen, como problemas personales, estrés en el trabajo, enfermedades, dolores o incluso el jet lag. Y también se puede deber a hábitos o comportamientos que lo favorezcan, como dormir por el día, usar pantallas antes de dormir y esas cosas. En resumen, el sueño es un proceso biológico esencial en el que el cerebro y el cuerpo se reparan, se reorganizan y se preparan para el día siguiente. Sentimos sueño porque se acumulan sustancias que producen cansancio en el cerebro, recuerda la adenosina, y también porque nuestro reloj biológico nos indica cuándo es momento de dormir y nos prepara para ello. Recuerda que dormir permite que el cerebro se limpie, organice recuerdos, repare el cuerpo y regule emociones. Así que hazte un favor e intenta dormir bien. Yo soy Adri y me despido con un saludito y hasta luego.